Tremendo el testimonio ante el juez del hombre que mató a la pequeña Alicia arrojándola por una ventana en Gasteiz. Entre los familiares y allegados describirán la situación mental de Daniel. Estas son citas textuales. Daniel se ha definido como trabajador de luz, con la misión de salvar el mundo. Ha dicho también que vio la semilla del mal en los ojos del bebé y que tuvo que acabar con él. Durante el juicio, Daniel lo que vino a decir, palabras textuales, llegó a reconocer que había lanzado a la niña por la ventana, que lo hizo porque era la semilla del mal y porque él se sentía como un ángel. Lo dijo así, con estas palabras. Y porque tiene la misión de salvar al mundo. Estas eran las palabras textuales. Y además relató a los dos ertzaintzas que fueron al lugar de los hechos, reconoció que había matado a las dos. Esto lo reconoció expresamente. Daniel contestó, y es un hecho diferente y un hecho un poco extraño en este tipo de juicios, porque normalmente en estos juicios el investigado tiende a solo contestar a su abogado o a no contestar a nadie. Y sin embargo Daniel, en esa inteligencia que él entendía que era superior, sí que llegó a contestar preguntas. Y yo le llegué a interrogar sobre esos supuestos diablos que le perseguían y esas supuestas elucubraciones que hacía. Y él seguía las preguntas como si estuviese preguntando de verdad, ¿no? Tan solo dos de los peritos que fueron los de la defensa que trataron al acusado opinaron que padecía esquizofrenia paranoide. La defensa utilizaba estos informes para eximirle de responsabilidad a Daniel Montaño. Y todo ello con una finalidad, que la no acudir él a un centro penitenciario, sino que tuviera que cumplir prisión en un centro psiquiátrico. Era un montaje de Daniel Montaño, pues precisamente pues para evitar la prisión permanente revisable, que sabía que era un firme candidato. Él intentaba alegar que tenía una psicosis, que todos los médicos la rechazaron. De 12 médicos que fueron, solamente dijeron que tenía esa enfermedad 2, y eran los 2 de pago que trajo él. Incluso pretendió que tenía un tumor que le había afectado y se descartó médicamente la posibilidad de esa afectación. Es decir, no tenía ninguna paranoia patológica en todo ese invento que se hizo, que si el diablo le decía que tenía que matarlas, etcétera, etcétera. Los padres ahondaron un poco en esa teoría de que tenía alguna especie de psicopatía, ¿no? o estaba enajenado en aquel momento, porque insistieron en que le habían exigido mucho en su infancia, que habían sido unos padres muy exigentes y que habían contribuido quizás a un grado de perturbación mental, ¿no? Por esa especie de presión para que fuera bueno, para que fuera el mejor. Y también dijeron que tenían un comportamiento extraño y tal, pero bueno, tampoco fue especialmente concluyente, ¿no? César, ¿cómo es posible que alguien asesine a una niña y agreda a alguien con tanta crueldad? Mira, llevo más de 20 años en psicología criminal y a veces la verdad es que te faltan elementos de juicio para entender un crimen así. Es lógico que alegaran una esquizofrenia paranoide, pero en la sala de justicia hay que probar que padece una esquizofrenia paranoide. Parece que el acusado decía cosas raras durante el juicio. Cierto, pero decir cosas raras afortunadamente no te convierte en un esquizofrénico paranoide. Necesitamos más elementos. Y no solamente hay que demostrar que tiene una esquizofrenia paranoide, hay que ver el grado en que padecía supuestamente esta esquizofrenia paranoide. Porque claro, se puede padecer esa enfermedad, pero no llegar a tener comprometidas las competencias intelectivas y volitivas, es decir, que uno realmente entiende lo que está haciendo. Entonces, son dos cosas: demostrar que tenía una esquizofrenia paranoide y, en segundo lugar, que no comprendía lo que estaba haciendo. ¿Hay una gran diferencia entre las condenas en caso de que sea demostrada la enajenación o no? Pueden tenerlas. En el caso de que se demuestre que estaba enajenado, es decir, que no comprendía lo que estaba haciendo, porque eso significa la enajenación mental, no comprender la ilicitud de lo que estás haciendo, pues lógicamente se puede ver reducida su responsabilidad penal e incluso se le puede eximir de toda culpa. Estuvo prácticamente impertérrito, estuvo frío y alejado de aquel juicio, ¿no? Calculador.
Yo creo que estaba midiendo sus fuerzas. Estudiaba al jurado y estudiaba cómo quedaban sus declaraciones y cómo quedaban las declaraciones de los demás, de su familia, que apostó un poco por esa vía cuando él dio su versión de los hechos y hablaba pues de todas estas cosas como la semilla del mal, que veía en la niña una especie de demonio que iba a acabar con la humanidad, cuando hablaba de San Blas, de San Mateo. Esas cosas confirmaron, yo creo, que cuando asesinó a Alicia lo hizo plenamente consciente de que la estaba asesinando. En una ocasión intentó hacer una pantomima, intentó hacer como que tenía una especie de ataque, que evidentemente no se le creyó ese ataque ni el presidente del tribunal, que le echó inmediatamente de la sala porque se estaba marchando de la sala, de hecho, ¿no? Entonces, una actitud un poco infantil en ese caso, sí. Sí que es cierto que podía llegar a ser ciertamente prepotente, ¿no? En lo que quería que el abogado defendiera y en lo que quería que el abogado probase, ¿no? Siguiendo con el perfil de Daniel Montaño, van surgiendo nuevos datos. Era calculador, fingió un ataque en el juicio. Todo lo que estamos escuchando aquí, en realidad, sería coherente con lo que plantea su exnovia en el juicio. Y es que se trataba de un individuo, según ella, muy controlador y adicto al sexo. Hubo otras personas que le definieron un paso más allá del raro, ¿no? Extraño, con actitudes y comportamientos extraños, sobre todo cuando bebía o cuando fumaba. Pero hubo una declaración de una expareja, una chica, que contaba que en las relaciones era una persona muy controladora, ¿no? Quiero que me cuentes las pruebas que se utilizaron para establecer que este hombre no estaba enajenado. Vamos con ello. En primer lugar, este hombre es detenido por una patrulla de la Ertzaintza. Le hacen un interrogatorio in situ y no aprecian ningún discurso incoherente. Es más, se muestra colaborativo y la Ertzaintza no detecta ningún síntoma psicótico. Después, como tenía heridas, es derivado a un hospital de urgencias, que también le curan las heridas, y en el hospital de urgencias no le detectan tampoco ningún síntoma psicótico, porque si no le hubieran derivado a psiquiatría. Luego le llevan a comisaría, y en comisaría sí empieza a tener un discurso inconexo e incoherente. Y entonces sí le derivan a un hospital psiquiátrico en el que hablan de un contacto psicótico. Tenía algunas ideas que podrían resultar extrañas o extravagantes, pero no son suficientes como para determinar que padece una esquizofrenia paranoide. Luego le llevan a prisión y en el módulo de psiquiatría de la prisión se aprecian un comportamiento hostil, también un lenguaje desorganizado, y como fruto de ese comportamiento le prescriben un tratamiento farmacológico que en principio es para calmarle, para que se relaje, aunque realmente es un medicamento antipsicótico. ¿Se puede intentar engañar a un psicólogo forense como tú? Se puede fingir una enajenación y se puede intentar engañar a un forense. Lo que pasa es que el forense no va a tomar en consideración únicamente tu declaración. Tiene que disponer de otras pruebas periféricas en las que pueda apoyarse para hacer ese diagnóstico. Y en este caso, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal tampoco apreciaron sintomatología psicótica. No apreciaron un cuadro de esquizofrenia paranoide. Y en cuanto a esas pruebas periféricas a las que me estaba refiriendo, también recabaron información con respecto a sus compañeros de trabajo, que no dijeron que este individuo se comportaba de una forma delirante o psicótica en el contexto de trabajo. De tal manera que, como te decía, efectivamente puedes simular en un momento dado una enajenación mental, pero es muy difícil que eso sea coherente con el resto de pruebas periféricas que se llevaron a la sala de justicia. ¿Y qué alegó la defensa para rebatir todos estos argumentos? Claro, porque el jurado también atiende a la argumentación de la defensa, que trata de demostrar que efectivamente tenía una esquizofrenia paranoide, que es lo que alega. Y no es descabellado, porque como he comentado antes, realmente los síntomas que presenta en comisaría y en el hospital psiquiátrico son compatibles con una esquizofrenia paranoide. ¿Tiene sentido? Además, este individuo había consumido cannabis
y cerveza, con lo cual dedujeron que lo que padeció en ese momento fue un brote psicótico. También subrayan en sus informes que los diagnósticos que les hicieron tanto los médicos forenses como el hospital psiquiátrico eran erróneos por una metodología inadecuada. Y además sostienen que, y esto es importante, que la medicación que le prescriben en prisión es medicación antipsicótica. Realmente la intención, la motivación del psiquiatra de la prisión era calmarle, porque este medicamento tiene ese efecto. Pero los psiquiatras de la defensa dijeron que se trata en todo caso de un medicamento antipsicótico. Pero finalmente la balanza se inclinó. La balanza se inclinó por considerar que no quedó acreditado que este individuo tuviera una esquizofrenia paranoide. Por primera vez en Euskadi, Fiscalía y Acusación piden la pena más alta del Código Penal, la prisión permanente revisable. Y eso se traduce en penas de entre 25 a 35 años de cárcel. Ha quedado acreditado que Daniel sabía lo que hacía. A la pequeña Alicia no la mató una enfermedad mental, sino la maldad del acusado. Las pruebas concluyentes fueron fundamentalmente las pruebas de los informes médicos psiquiátricos que aludían pues que verdaderamente tenía capacidad conservada. Nos quedamos muy a gusto y muy conformes con esta sentencia. La verdad es que se consiguió el asesinato para la menor con la pena de prisión permanente revisable y se consiguió un intento de homicidio para la madre. El jurado interpretó de manera unánime que Daniel Montaño era un asesino y no un asesino al que se le pudiera aplicar algún atenuante porque estaba enajenado mentalmente. No, entendieron que el asesinó a sangre fría y no consumó el asesinato de su pareja porque no pudo, ¿no? Pues la familia obviamente no se ha quedado satisfecha con la condena. La familia se siente que no se han reparado sus daños morales.